Hola, gente de YouTube. Hoy les traigo el resumen de una película turca imperdible, Uykusu, Sueño de Invierno, una obra maestra dirigida por Nuri Bilge Ceylan, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2014. Esta película es un drama psicológico profundo que explora la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de aislamiento y soledad. La historia sigue a Ayn, un actor retirado que ahora maneja un pequeño hotel en las montañas de Capadocia, en el interior de Turquía. Con la llegada del invierno, el hotel se vacía y el paisaje montañoso y nevado crea una atmósfera claustrofóbica que refleja el estado emocional de los personajes. Ayn vive con su joven esposa Nial y su hermana Ñekla, quien acaba de separarse de su marido. Lo que comienza como una vida aparentemente tranquila y aislada, pronto revela una serie de tensiones subyacentes en las relaciones personales. Ayn es un personaje complejo, es orgulloso y está convencido de su superioridad intelectual, pero al mismo tiempo está desconectado emocionalmente de su entorno y de las personas que lo rodean. Su esposa, Nial, está insatisfecha con su vida y frustrada por la indiferencia de Ayn, quien no se involucra en sus esfuerzos caritativos ni en sus proyectos personales. La película aborda la creciente distancia entre ellos, mientras Nial lucha por encontrar sentido en su vida. Por otro lado, Ñekla, la hermana de Ayn, representa otro tipo de soledad y frustración. Ella filosofa sobre el perdón y la resignación, pero su conversación con Ayn revela sus propios resentimientos hacia él y su vida anterior. Los diálogos entre los personajes son profundos y cargados de significado, abarcando temas como la moralidad, el poder y la naturaleza humana. El ritmo lento y meditativo de Uykusu invita a la reflexión. Más allá de las palabras, el paisaje nevado y los silencios prolongados sirven para enfatizar el aislamiento emocional de los personajes, sumergiendo al espectador en su mundo interior. La cinematografía es excepcional, capturando la belleza austera de la región de Capadocia y utilizando la naturaleza como un reflejo del estado emocional de los protagonistas. Seguimos con el resumen de otra película turca que definitivamente te emocionará, Ayla, la hija de la guerra, una historia conmovedora basada en hechos reales, que te llevará a través de las emociones más profundas de la humanidad, especialmente durante tiempos de conflicto. La película está ambientada durante la Guerra de Corea en 1950 y sigue la historia del sargento turco Süleyman Dilbirli, quien es enviado como parte de las fuerzas turcas que apoyan a Corea del Sur en su lucha contra Corea del Norte. Durante una patrulla en el campo de batalla, Süleyman encuentra a una niña pequeña, sola, hambrienta y asustada, en medio de los horrores de la guerra. Esta niña, que no habla ni tiene a nadie que la cuide, pronto se convierte en la luz en la vida del sargento, quien la nombra Ayla, en referencia a la luna, debido a la forma redonda de su rostro. Süleyman adopta a Ayla y se convierte en su protector durante el conflicto, llevándola al campamento militar y criándola como si fuera su propia hija. La película retrata con gran ternura la relación entre ellos, mostrando cómo Ayla ayuda a Süleyman a sobrellevar la dureza de la guerra, mientras él la cuida y le enseña a sobrevivir en un mundo devastado por el conflicto. A pesar de las barreras del idioma y la cultura, el amor entre ellos crece, demostrando que la humanidad puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la guerra no es el único obstáculo que enfrentan. A medida que se acerca el final del conflicto, Süleyman debe tomar una decisión dolorosa. Las regulaciones militares impiden que se lleve a Ayla de regreso a Turquía, lo que significa que tendrá que dejarla en Corea, separándose de la niña que se ha convertido en su hija del corazón. La película aborda este conflicto emocional, mostrando la tristeza y la lucha de Süleyman por cumplir con su deber y, al mismo tiempo, no abandonar a Ayla. El director de la película, Kemal Kay, captura de manera brillante las emociones a lo largo de la historia, equilibrando momentos de ternura con la cruda realidad de la guerra. Las actuaciones de Ismail Akolu, Süleyman, y Kim Seol, Ayla, son increíblemente emotivas, logrando una conexión genuina que hace que cada escena sea más poderosa. Seguimos con el resumen de otra joya del cine turco, Beynelmilel, The International, una película que combina drama y comedia, ambientada en una época turbulenta de la historia de Turquía. Si te gustan las historias con un enfoque crítico hacia la política y el poder, sin perder ese toque de humor satírico, esta película es para ti.
Bein el Milel está ambientada en la década de 1980, durante la época de la ley marcial en Turquía, un periodo de represión política y militar. La película se desarrolla en un pequeño pueblo en el sudeste de Turquía, donde los músicos locales son reclutados por el ejército para tocar marchas militares en un evento oficial. Este grupo de músicos, acostumbrado a tocar música folclórica tradicional, se enfrenta al desafío de adaptarse a los rígidos estándares militares, lo que da lugar a una serie de situaciones cómicas y, al mismo tiempo, profundamente significativas. El personaje principal es Abuser, el líder de la banda de música del pueblo, quien junto con sus compañeros intenta cumplir con las demandas de los militares que han tomado el control. Sin embargo, cuando se enteran de que una delegación importante va a visitar la ciudad, deciden rebelarse de manera sutil, tocando música tradicional en lugar de las marchas militares que se les habían ordenado. Este acto, aunque aparentemente inofensivo, desata una serie de consecuencias imprevistas, poniendo a los personajes en una situación peligrosa y absurda. A través de esta historia, Bein el Milel explora temas profundos como la opresión política, la resistencia cultural y la tensión entre las autoridades y el pueblo. Los militares, que buscan imponer control sobre todos los aspectos de la vida diaria, representan la represión que marcó la vida de muchos turcos en esa época. Por otro lado, los músicos y los habitantes del pueblo simbolizan la resistencia silenciosa de la cultura y la identidad ante la imposición de un régimen autoritario. Lo que hace a Bein el Milel tan única es su habilidad para mezclar momentos de humor con una crítica seria y contundente al contexto político de la época. La película, dirigida por S.R.R. Süreyya Önder y Muharrem Gülmez, utiliza el humor para desdramatizar y exponer las absurdidades del poder militar, mientras muestra la vida cotidiana de las personas comunes que se ven atrapadas en estas circunstancias. Al mismo tiempo, no deja de ser conmovedora y reflexiva, con momentos que exploran la humanidad de sus personajes en medio de un régimen opresivo. Por último les traigo el resumen de otra obra imperdible del cine turco, Mustang, una película poderosa y emotiva dirigida por Deniz Gamze Erguven. Esta película ha ganado numerosos premios internacionales y fue nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, así que prepárate para una historia que te va a impactar profundamente. Mustang cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que viven en un pequeño y conservador pueblo de Turquía. La trama comienza cuando, en el último día de clases, las niñas son vistas jugando inocentemente con algunos compañeros de clase, lo que desencadena un escándalo en su comunidad. Este hecho desata una reacción desproporcionada por parte de su familia y de los miembros del pueblo, quienes consideran que el comportamiento de las chicas es inapropiado y pone en riesgo su honor. Tras el incidente, las 5 hermanas son sometidas a un confinamiento estricto en su propia casa. La película sigue su lucha por la libertad en medio de un entorno cada vez más opresivo. Los familiares, especialmente su abuela y su tío, empiezan a controlar cada aspecto de sus vidas, preparando a las chicas para el matrimonio mediante estrictas reglas de conducta. La casa se convierte en una especie de prisión donde las jóvenes deben adaptarse a las costumbres tradicionales que las obligan a renunciar a su libertad y sus sueños. Lo que hace especial a Mustang es la fuerza de las hermanas y cómo, a pesar de las circunstancias, cada una de ellas sigue luchando por su independencia de maneras distintas. La más joven de las hermanas, Lale, es el centro de la película, y a través de sus ojos vemos la desesperación, el dolor y, sobre todo, la resistencia de las chicas. Lale, al ser la más rebelde, comienza a idear planes para escapar del destino que les han impuesto. Su espíritu de lucha es contagioso, y poco a poco las hermanas intentan encontrar formas de recuperar su libertad, cada una a su manera. Mustang no solo trata sobre el confinamiento físico de las hermanas, sino también sobre el control social y la represión que muchas mujeres enfrentan en sociedades patriarcales. La película critica las rígidas normas tradicionales que imponen roles y límites a las mujeres, y lo hace con una narrativa profundamente emocional que refleja las luchas internas y externas de sus personajes.